Bien, o sea, sobre el tema de inmuebles, sí, sobre el tema de inmuebles es básicamente igual, nada más que han agregado algo y dos asientos básicamente con un par de cuentas que son nuevas. Y hoy vamos a ver cómo es el tratamiento para esa situación. Bien. El práctico nos empieza diciendo la empresa refrescante Sociedad Anónima se dedica a la fabricación de bebidas gaseosas y ha realizado una serie de operaciones inmobiliarias con intención de ampliar sus instalaciones. Se desea conocer el resultado final de las transacciones en base a los siguientes movimientos efectuados. Bien, nos dice el 15 del 11 se adquiere un galpón en inmobiliaria El Puma para destinarlo a depósito de mercadería. El valor total del inmueble alcanza la suma de 895.000 pesos, entregándose un cheque del banco francés en el momento de la firma del boleto de compraventa, por un importe de 250.000 pesos en concepto de seña. Básicamente eso lo habíamos visto como anticipo, eso no cambia, ¿sí? Es un anticipo por compra de inmueble, ¿sí? Ah, bueno, en este caso lo pagamos con cheque del banco francés, cuenta corriente, por los 250.000, que es básicamente el anticipo que estoy haciendo. Luego viene ya la compra definitiva, ¿no? Dice, se firma la escritura traslativa del dominio cancelándose la operación de la siguiente manera. 400.000 pesos mediante transferencia bancaria, es decir, pago 400.000 pesos con banco, y el saldo con unos documentos que vencen a los 90 días, o sea, con un documento a pagar. También nos dice que los honorarios de escrituración haciendo la suma de 15.000, los mismos son pagados con dos cheques, ¿no? Que sería banco, a 30 y 60 días. Los honorarios no llevan IVA, así que no hay que calcular nada de IVA. Y además nos dice el inmueble registra una deuda de 22.000 pesos en concepto de impuesto inmobiliario, haciéndose cargo la empresa de la misma a través de un plan de pagos. Es operación necesaria para poder realizar la transferencia. Es decir, que nos están diciendo que si no pagaba este impuesto, no podía, no podía comprar el bien. O sea, es un gasto necesario, con lo cual hay que activarlo. Entonces, vamos a tener inmueble, ¿sí? Por los 895 más los 15.000 de los honorarios y los 22.000 del impuesto. Eso me da 932, es lo que yo tengo que activar en inmueble, ¿sí? ¿Cómo lo pago? Bueno, dice que con una transferencia, o sea, banco francés, ¿sí? Voy a pagar 400.000 pesos, cancelo el anticipo por compra del inmueble, porque ahora cuando yo ya lo compro directamente, lo doy de baja a ese crédito y el saldo nos dice que doy un documento a pagar. O sea, hay que calcular cuánto sería el saldo, ¿sí? Si básicamente 895 es el inmueble, le resto los 400.000 que pago, menos los 250 que pago, entonces el saldo es de 245, ¿sí? 245 es el saldo. Sobre ese saldo calculamos intereses perdidos no devengados. Que fíjese que sería 245 por 90 por 0,38 dividido 365, porque la tasa es anual y el plazo son 90 días y ahí tenemos los intereses. El documento que sería igual a los 245 más los intereses. ¿Sí? Ahí teníamos esto. Y ojo, ojo, bien, bien. Entonces me dicen que el profe calcula el IVA de los intereses, o sea, sobre estos. Entonces habría que agregar IVA crédito fiscal, que sería esto por el 0,21. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El documento sería los 245 más el interés más el IVA.
¿sí? Y ahí tendríamos el documento. Siempre recuerden que en el documento va lo que falta por pagar, le sumo el interés y el IVA también va todo dentro de justamente el documento. Si bien el enunciado no lo aclara, pero bueno, sí, dicen que el IVA lo hace aparte, ¿sí? Eso, si llega a pasar algo así en el parcial, siempre pregunten, ¿sí? Pregunten. Porque de lo contrario, tendría que ver toda la historia. Si, por ejemplo, el inmueble también tenía IVA, entonces voy a tener que sacar el IVA de ahí. Pero como no dice nada, entonces, por las dudas, siempre pregunten eso. Eso yo creo que sí lo van a aclarar ellos en el momento del parcial. ¿Y qué me queda? Tengo que ver, fíjese que los honorarios también los pago con banco. O sea que aquí en banco serían los 400.000 más los 15.000 de los honorarios. O sea, sería 415 y 22.000 pesos, que es un plan de pagos a pagar. ¿Sí? Plan de pagos a pagar. Que justamente serían los 22.000. ¿Sí? Ese plan de pagos que básicamente la empresa se empieza a hacer cargo ahora. ¿Sí? Y ahí nos quedaría el asiento contable. Bien, coincide. Bien, una vez que ya lo compro al inmueble, ya está sentado, vamos a ver qué más tengo. Después me dice que cierra, hay un cierre de ejercicio, la empresa estima un valor recuperable. Aquí los profes lo han cambiado, no es 450, es 900.000 lo han puesto, ¿sí? Y la vida útil 50. Entonces, ¿qué es lo que hacen los profes que ha cambiado? Vamos a ver, depreciación inmueble a la depreciación acumulada del inmueble. Con un total, y vamos a ver, ¿qué es lo que hacen los profes? Primero, agarran los 932, lo multiplican por el 0,67 y lo dividen entre la vida útil que tiene el bien, ¿sí? Y ahí ellos sacan la depreciación acumulada. ¿M? Básicamente lo trabajan como que el 67% es obra y el otro 33% es terreno, ¿sí? Importantísimo, importantísimo, porque antes Gutiérrez no hacía eso. Antes Gutiérrez agarraba el valor, los 932, le restaba el valor recuperable y sobre ese valor, ¿sí? Lo dividía entre la vida útil. Aquí, bueno, los profes ya no hacen eso, agarran el valor del inmueble por el porcentaje asignado a obra, que es el 67%, y lo dividen entre la vida útil, ¿sí? Una vez que tenemos la depreciación, se hace este siguiente cálculo, que es el valor de origen, le resto la depresión acumulada y voy a restarle el valor recuperable. Valor recuperable. Valor de origen 932. Le resto la depreciación acumulada y voy a restar lo que sería el valor recuperable. Valor recuperable que, repito, los profes lo han cambiado. Si bien el práctico dice 450, pero los profes han puesto 900.000. Resuelvo eso y fíjense que me da 19.511,20. Eso lo mandan a una cuenta que se llama pérdida por desvalorización, ¿sí? Entonces el asiento contable es pérdida por desvalorización inmueble, ¿sí? Y algunos usan pérdida acumulada por desvalorización del inmueble. La profe Graciela usa esa cuenta, ¿sí? Pérdida acumulada por desvalorización, esos 19.000. Shapur lo manda a resultados diferidos. La verdad que resultado diferido me gusta más, ¿sí? Pero es eso básicamente. Después la pérdida acumulada por desvalorización se cancela, la mandamos directamente a, a resultados no asignados, ¿sí? En realidad esta cuenta es de pasaje nada más, una cuenta de puente. ¿Por qué? Porque después hay que hacer pérdida por desvalorización a resultados no asignados, ¿sí? Shapur usa resultado diferido. Eh, la que usen, al fin y al cabo, va a terminar en resultados no asignados, así que
no va a haber problema, ¿sí? Lo único que sí, nunca se olviden después cancelarla. Repito, porque pérdida acumulada por desvalorización, en cuanto puente, porque lo registro y después lo termino mandando a resultados no asignados, ¿sí? Entonces, muy importante. Después, sí, nos dice que el 5 del 1 se pinta todo el galpón con los colores distintivos de la empresa, efectuándose un gasto de 80.000 pesos por dicho concepto, y además se cambiaron el 90% de los enchufes, ¿sí? Y llaves eléctricas, lo que significó una erogación de 23.000 pesos. Todo esto es gasto de mantenimiento, entonces vamos a tener gasto de mantenimiento por la suma de los dos conceptos, que sería 80.000 más 23.000, ¿sí? No aclara cómo podemos mandar caja, ¿sí? Igual no hay ningún tipo de problema. eh, ya. Después, ¿qué nos dice? Nos dice, el 2 de marzo, y 2 de marzo, se abona el 50% en efectivo el documento que vence la fecha y por el saldo se entregan dos cheques a 30 y 60 días con un recargo del 42% anual. ¿Qué significa? Recordemos que yo tenía, ¿sí?, un documento a pagar que es este. Bueno, me dicen que yo lo cancelo. Entonces, el documento a pagar, ¿sí?, por todo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, la mitad la pago en efectivo. ¿M? La mitad lo pago en efectivo, que sería esto por el 0,5. Y por la otra mitad me dice que doy cheques del banco francés. Sí, o sería banco francés, cuenta corriente. Y como doy cheques diferidos, me van a calcular unos intereses perdidos no devengados. Y esos intereses yo los debería de calcular sobre la otra mitad. ¿Sí? Y ojo, porque tengo dos plazos. Tendré que calcular uno para 30 días, ¿sí? 30 y 60. Con lo cual, este importe hay que dividirlo también entre dos. ¿M? Tengo dos cheques de 68.194,24. Este a 30 y este a 60. Con lo cual vamos a hacer esto por 30 por la tasa de interés, que es del 42, 0,42 dividido entre los días del año, y ahí me da los intereses de ese primer cheque. Y lo mismo hago con el otro, por 60 por la tasa 0,42 dividido 365. ¿Sí? Que debería ser en realidad el doble del anterior. La suma me da total de los intereses, ¿sí? Y yo si sumo el documento más los intereses, ahí tengo cuánto va a salir de banco, ¿sí? Ahí ya tengo registrado el pago de ese documento, pero no me tengo que olvidar que eso tenía intereses, intereses que había que devengar. Entonces, bueno, interés perdido, ¿sí? A interés perdido no devengado, o sea, devengo los intereses que había por ese pagaré. Y ahí quedaría el asiento. Tengan mucho cuidado con eso, que por ahí siempre se paga con dos cheques, uno a tanto y otro a tanto, entonces de ahí viene la cuestión. Después, dice, el 1 de agosto de 2015 se efectuó una ampliación incorporando oficinas administrativas, lo que demandó un gasto de 260.000 que se abona con cheque de terceros. Estoy ampliando, eso es una mejora, entonces lo tengo que activar, mantener inmueble a valores a depositar con cheque de tercero por 260.000. ¿Sí? Es una mejora. Bien. Eso sí, fíjese que el 2015 termina 2015, tengo que depreciar y después, fíjese, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco ejercicios. O sea, básicamente tendría que calcular seis depreciaciones juntas, ¿sí? Los profes ellos han borrado este enunciado y han hecho una sola depreciación.
¿sí? Mucho no cambia. Pues. Lo mismo hay que calcular una nueva depreciación, ¿sí? Porque básicamente hay una mejora. Entonces recuerden que la mejora se va a terminar depreciando por lo que le quede de vida útil al bien. Entonces yo tengo que tener el valor de origen, restar la depresión acumulada y sumar la mejora. El valor de origen era 932, le voy a restar lo que se viene depreciando y voy a sumar la mejora, ¿sí? Y fíjese que de eso tengo 1.179.511,20. Este es el valor que puedo depreciar. A eso lo multiplico por el 0,67, ¿sí? Porque recordemos que solamente puedo depreciar la parte asignada a obra. ¿M? Y lo dividimos sobre la vida útil restante. ¿Qué pasa? Yo ya había depreciado un año, entonces me quedan 49. Entonces, para la depreciación, que básicamente va a ser el mismo asiento, tendré que hacer esos 790.000 dividido 49. Y ahí ya tengo la depreciación con la mejora, ¿sí? Que repito, se hace 932, que es valor de origen, el resto, lo que vengo depreciando, le sumo la mejora. Y a esa operación, ese subtotal, lo multiplico por el porcentaje asignado a obra, ¿sí? Y recién ahí lo divido entre la vida útil que le reste al bien, que al bien le quedaban 49 años. De ahí yo saco la nueva depreciación, ¿sí? Que ojo, esa es la depreciación por un año, ¿sí? Por un año. Eso sería 2015. Ahora tengo que hacer 2016, 2017, 2018, 2019, o sea, 5 más. Básicamente lo que puedo hacer es, voy a hacer todo un solo asiento que sería esto por 5, ¿sí? Y ahí tengo las depreciaciones de los 5 años que ya han pasado. ¿Y qué pasa? Cuando yo hago eso, tengo que volver a hacer este cálculo que he hecho hace rato. Tengo que ver el valor de origen, que sería ahora los 932 más los 260, ¿sí? Es decir, lo que yo tenía más la mejora. Tengo que básicamente sumar todas las depreciaciones acumuladas que tenga el bien, serían los 12,48, los 16 y los 80, ¿ah? Y restar el valor recuperable, que como he dicho, eran 900.000, los profes no han agregado ese valor. Saco, y la diferencia que me da, 182.742,14, es también nuestra famosa pérdida por desvalorización. O sea, voy a tener estos dos asientos que se vuelven a repetir, pérdida por desvalorización, y después esa pérdida la mandamos a resultados no asignados. ¿Sí? O sea, básicamente es todo lo mismo, nada más que se le agrega esta comparación, ¿sí? De hacer el valor de origen, restar las depreciaciones y de restar el valor recuperable, y lo que queda, mandarlo a pérdida por desvalorización. ¿Sí? Es lo único que, fíjese, va cambiando, y obviamente lo que ha ido cambiando es cómo ellos calculan la depreciación. Bien. Sí, Shapur no usa pérdida acumulada, usa resultado diferido y después lo cancela a resultado diferido a RNA. La Graciela usa pérdida acumulada y después esa lo manda a resultados no asignados. No sé por qué, pero ellos también se están contradiciendo.
Entonces, para mí pueden hacerlo como lo hace Shapur, no hay problema, y lo aclaran obviamente que lo han visto con él así. O la Graciela que usa esta cuenta que es muy rara, que no sé de dónde ha sacado eso ella, pero lo ha sacado. Sí, a mí me gusta más resultado diferido, la verdad. Sí. Y después resultado diferido a RNA. Básicamente, ¿en qué cambia? Que usan una cuenta puente, que es esa que al final se cancela, ¿sí? En vez de usar resultado diferido, ella usa pérdida acumulada por devalorización del inmueble. Y el último asiento es la venta. La venta ahí no cambia, es el mismo razonamiento. En este caso dice si debido a una reestructuración en la empresa se decide vender el inmueble, cuya operación se concreta de la siguiente manera. El valor de venta 1.200.000. El 20% se cobra en efectivo, 40 con cheques a 30, 60 de Banco Nación, que sería el valor a depositar, y el saldo con un pagaré a 120 días, con un interés del 45% anual. Entonces, ¿qué voy a tener? Fíjese que vendo y parte recibo en efectivo, sería caja, otras valores a depositar y otros documentos a cobrar. Sí, obviamente doy de baja primero el inmueble y doy de baja, ¿qué cosa? La depreciación acumulada. Yo ya tengo calculadas las depresiones acumuladas y también tengo el inmueble que es 1.192.000, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver la venta o el valor de venta del inmueble es de 1.200.000, ¿sí? De ese 1.200.000, el 20% en efectivo, 240, ¿ya ves? El 20% en efectivo. El otro 40 sería 1.200.000 por 0,4, 480. Y documento sería el saldo, es decir, bueno, yo tengo que restar 240.000 que ya he cobrado y 480 que también he cobrado. O sea que el saldo es 480, ¿sí? Sobre esos 480 yo tengo que calcular intereses ganados, no devengados. Unos intereses que, fíjense, son a 120 días, una tasa del 45. Entonces, 480 por 0,45 por 120 dividido 365. Y ahí tenemos los intereses del documento. Intereses que se suman al documento, ¿sí? Por eso el documento va 480 que quedaba más el interés. Bien. ¿Y qué me queda? Ya he dado de baja el inmueble por todo lo que vale, que serían los 932 más la mejora. Doy de baja todo lo que se venía depreciando y he registrado la cobranza. Lo único que me estaría faltando es ver el resultado por venta. Si el resultado, como lo estoy vendiendo, tengo que ver si gano o pierdo. Yo sé que lo vendo por 1.200.000, pero hay que ver el valor residual. El valor residual, recordemos que es el valor de origen menos depreciaciones acumuladas. Es decir, el 1.192.000 le resto lo que se viene depreciando es esto. ¿Qué podemos ver? Y la verdad, yo lo estoy vendiendo por encima de lo que vale. Vale 1.082.000, pero lo vendo a 1.200.000. Estoy ganando, tengo un resultado por la venta del inmueble, del inmueble de 117.256,86. De esa manera yo cotejo para ver que el libro diario se me cumpla el método de la partida doble. Fíjese que sí, cumple. Entonces ahí termina el asiento, ¿sí? Es bastante larguito, pero básicamente es practicarlo, practicarlo. A este ejercicio vuélvalo a hacer. Más que nada para recordar qué tienen que hacer a la hora de vender, cómo darle de alta, cómo activarlo al inmueble,
¿sí? Y esta cuestioncita de la pérdida por desvalorización, que siempre recordemos, la pérdida por desvalorización se calcula haciendo el valor de origen, le resto todo lo que yo venga depreciando a la fecha y le resto el valor recuperable. Lo que queda es pérdida por desvalorización y se hace este asiento y después uno se lo cancela mandándolo al resultado no asignado, ¿sí? Básicamente eso es lo nuevo, o sea, con el ejercicio es bastante parecido, nada más que se le viene a agregar esa partecita, ese cálculo de la pérdida por desvalorización, ¿sí? eh, alguna consulta, este Excel se los paso, así lo tengan, lo puedan volver a mirar, ¿sí? Fíjense, repásenlo, así la clase que viene del martes, hacemos un repaso y vamos a ver un práctico integral que los profes lo han hecho, nosotros también lo vamos a volver a hacer y vamos a seguir repasando este enunciado, ¿sí? Básicamente cómo calcular esa pérdida por desvalorización. Vamos a hacer un ejercicio más la próxima clase, así lo tenemos más aceitado al tema. Pero hasta el momento tienen alguna consulta de esto, algo se ha entendido, no se ha entendido, quieren que lo vuelva a repetir.